Una tarde silenciosa en las vastas praderas del norte, cuando el viento parecía cantar historias antiguas entre las hierbas altas y el sol teñía el horizonte de tonos dorados y rojizos, un joven apache llamado Nahuel divisó a lo lejos una figura encorvada. Caminaba lentamente arrastrando un saco que parecía demasiado pesado para su delgado cuerpo. A medida que se acercó, pudo ver que era una muchacha mestiza, con el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y las manos marcadas por el esfuerzo. Su respiración era agitada, como si cada paso fuera una batalla y cada movimiento una prueba más dura que la anterior. Las ropas que llevaba estaban desgastadas, rotas en algunos lugares, testigos mudos de un camino largo y sin descanso. En sus ojos se veía algo que Nahuel conocía bien: la mezcla de cansancio, hambre y miedo que muchas almas cargaban en aquellas tierras donde la supervivencia no siempre dependía de la fuerza, sino del destino y la bondad de los desconocidos. Nahuel era un guerrero, respetado en su tribu por su habilidad para rastrear, cazar y proteger a los suyos. Su pueblo lo conocía como un joven valiente, firme y orgulloso, y muchos decían que un día llegaría a ser uno de los líderes más sabios del clan. Su caballo, un corcel fuerte de pelaje oscuro y mirada alerta, era más que un animal de guerra, era su compañero, su guardián silencioso, su única posesión verdaderamente valiosa. Para un apache, el caballo era símbolo de vida, poder y honor, y perderlo significaba quedar vulnerable ante los peligros del desierto, los hombres blancos y otras tribus rivales. Pero mientras observaba a la joven, sola en un paisaje inmenso que no perdonaba la debilidad, algo en su interior habló más fuerte que la tradición. Sin pronunciar palabra alguna, Nahuel desmontó de su caballo con un movimiento suave y seguro, como si hubiera tomado aquella decisión mucho antes de llegar a ella. La muchacha lo miró sorprendida, incapaz de entender por qué un guerrero apache, un hombre de mirada firme y espíritu indomable, se detenía frente a alguien como ella, una joven sin familia, sin tribu, sin protección en un mundo que parecía no tener sitio para los que nacían entre dos sangres. Nahuel sostuvo las riendas del caballo y, con un gesto sereno, se las ofreció. No hubo discursos ni explicaciones grandiosas, solo un silencio profundo cargado de significado. Aquel acto era un ofrecimiento, una invitación a la esperanza, un puente entre dos mundos que rara vez se miraban sin recelo. Ella dudó al principio, temblando entre el miedo y la incredulidad, pero la mirada del joven apache no tenía dureza, sino la calma ancestral de quien entiende que la fuerza verdadera no se mide por lo que uno retiene, sino por lo que es capaz de entregar. Cuando finalmente aceptó y subió al caballo, Nahuel dio un paso atrás, como si entregarle su única posesión fuera un destino que había elegido con orgullo. Y así, bajo el cielo inmenso del territorio apache, comenzó una historia que nadie en aquella tierra olvidaría jamás. Al amanecer del día siguiente, el silencio profundo de la pradera fue interrumpido por un sonido que hizo vibrar la tierra como un trueno lejano, el retumbar rítmico de cascos golpeando el suelo. Al principio era apenas un murmullo, como si el viento arrastrara un rumor antiguo, pero pronto se convirtió en una fuerza imposible de ignorar. Desde la línea dorada del horizonte, comenzaron a aparecer figuras montadas, una tras otra, hasta formar una columna imponente que parecía no terminar nunca. Eran 70 guerreros apaches, cada uno firme sobre su caballo, con sus cabelleras largas ondeando y sus rostros serios como tallados en piedra. La luz temprana iluminaba sus lanzas, sus arcos, las pinturas sagradas en sus rostros y los collares de huesos que portaban como símbolo de fuerza y espíritu. Nadie en aquella región habría imaginado tal escena. 70 hombres de guerra cabalgando juntos, no hacia una batalla, sino hacia una pequeña choza donde había ocurrido un acto silencioso de bondad. La noticia del sacrificio de Nahuel se había propagado durante la noche como un susurro sagrado, llevado por el fuego de los campamentos y los espíritus del viento. Los ancianos se reunieron, hablaron largo sobre el significado, y comprendieron que aquel joven no había roto la tradición. La había honrado de una manera que pocos tenían el corazón para intentar. Para los apaches el honor no era solo valentía en batalla, era también la capacidad de reconocer humanidad donde otros solo veían diferencia.
Por eso cuando los guerreros llegaron, no venían a reprochar ni castigar, sino a dar testimonio del valor verdadero. El líder de la tribu, un hombre de cabello gris y mirada profunda como la noche sin luna, se adelantó. Su caballo avanzó con pasos tranquilos, y cuando estuvo frente a la choza, levantó la mano para detener a su pueblo. El silencio se hizo tan pleno que hasta el viento pareció detenerse para escuchar. Con voz grave, cargada de memoria ancestral, el líder habló para que cada persona reunida allí entendiera. Quien entrega lo único que tiene para proteger a un inocente no pierde su honor, lo eleva más alto que cualquier victoria en batalla. Sus palabras flotaron en el aire como un rezo. Los guerreros respondieron bajando la mirada en señal de respeto, no solo por él, sino por el acto que los había convocado. Entonces comenzó algo que nadie esperaba. Uno a uno, los hombres descendieron de sus caballos y colocaron frente a la humilde choza ofrendas de guerrero, arcos, flechas, mantas, cuchillos, sacos de comida y pieles valiosas. Algunos incluso dejaron sus propios caballos, conscientes de que un sacrificio noble merece ser multiplicado por manos que comprenden su peso. No era limosna, era reconocimiento, era unión, era la prueba viva de que los espíritus ancestrales aún guiaban el corazón de su pueblo. Cuando terminaron se mantuvieron de pie silenciosos, como guardianes de un momento sagrado en la historia de su tierra. La joven, al ver aquel despliegue imposible de imaginar, sintió como las lágrimas le nublaban la vista, y el corazón le latía como si quisiera escapar de su pecho. Toda su vida había sido una sucesión de puertas cerradas, miradas duras y murmullos que la señalaban por ser hija de dos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno. En los pueblos de los blancos la llamaban salvaje. Entre algunos nativos la veían como intrusa. Había caminado sin rumbo tantas veces, buscando un lugar donde su existencia no fuera motivo de desprecio, que había aprendido a no esperar bondad, a no confiar en la fortuna. Pero aquel amanecer, frente a 70 guerreros que habían desmontado en silencio para rendir honor a un acto de pura humanidad, sintió algo que creía perdido para siempre. La certeza de que, aun en un mundo roto por el odio y el miedo, todavía existían almas capaces de ver más allá de la sangre y los prejuicios. Sus manos temblaban cuando bajó del caballo que Nahuel le había ofrecido el día anterior. Miró al joven guerrero, aún incapaz de pronunciar palabra, preguntándose si aquello era real o si el cansancio y el hambre le estaban jugando trucos crueles. Pero Nahuel estaba allí, tranquilo, firme como una montaña bajo el amanecer. No se mostraba orgulloso ni buscaba reconocimiento. Simplemente observaba con esa serenidad que solo habita en quienes actúan guiados por el espíritu y no por la recompensa. Cuando sus miradas se cruzaron, ella vio en sus ojos algo más profundo que compasión. Vio respeto, aceptación, una invitación silenciosa a dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo. El joven apache le dedicó una sonrisa leve, casi tímida, como si temiera destruir con un gesto brusco la fragilidad sagrada de aquel momento. Los guerreros comenzaron a retirarse uno a uno, no con prisa, sino con la solemnidad de quien abandona un lugar sagrado después de una ceremonia espiritual. Sus pasos dejaban huellas que el viento no se atrevía a borrar aún, como si la tierra misma quisiera recordar aquella mañana. Cada caballo que se alejaba llevaba consigo el eco de un juramento ancestral. Defender la justicia, proteger la dignidad, honrar al espíritu más allá de la sangre y el linaje. La joven se quedó de pie, rodeada de ofrendas y nuevos recursos que jamás habría soñado tener, pero nada de eso pesaba tanto como la sensación cálida que llenaba su pecho. Esa seguridad nueva y poderosa de que, aunque el mundo la había temido y rechazado, había encontrado un lugar donde su existencia tenía valor. Nahuel se acercó, no para reclamar mérito, sino para acompañarla. Le dijo con voz baja, profunda como el rumor del río al amanecer, que ahora no estaba sola, que los espíritus del viento y la tierra la reconocían como hermana. No era una promesa vacía, sino una verdad que se había sellado ante los ojos de la tribu. Desde ese día, la joven caminó con la espalda erguida, sabiendo que había presenciado algo que rara vez sucede. El momento en que la bondad cambió el curso de una vida y un pueblo entero respondió, no con violencia ni indiferencia, sino con honor, respeto y unión.
Aquella jornada no sería contada como una batalla ganada, sino como el triunfo silencioso del espíritu humano, donde un acto de corazón abrió las puertas de la eternidad en la memoria de una nación.